Muy buenos días para todos, el Señor me les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, damos gracias al Señor por regalarnos la bendición esta mañana de poder compartir con ustedes. Un saludo de mi familia, de mi esposa, de mis dos niños. Estamos agradecidos porque el Señor es bueno. ¿Usted cree que Dios es bueno? Muy bueno. Y esa bondad de Dios no está, esa bondad del Señor no está limitada por ciertas cosas, porque a veces pues todos tenemos problemas. ¿Alguien aquí tiene problemas? ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas o tiene problemas? Levanten la mano los que han tenido problemas, ¿sí? Entonces, a veces las personas creen que la bondad de Dios tiene que ver con que no tengamos problemas o situaciones difíciles. Y yo creo que parte de lo que el Señor está sembrando este tiempo en la iglesia es enseñarle que la vida del creyente es mucho más que ese tipo de pensamientos y que la bendición del Señor siempre está con nosotros, hayan dificultades o no. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en la Biblia encontramos una historia trágica, una historia terrible. Seguramente algunos de ustedes han tenido historias trágicas. A veces hay cosas que suceden, ¿no? La semana pasada yo debía atender el sepelio de una chica de 41 años que vivía en Ibagué. Se vino a pasear al eje cafetero, se rodó por unas escaleras y se desnucó. Y la familia son creyentes, entonces ellos eran de otra ciudad, pero alguien de esa familia se congrega con nosotros y me dijo, ¿puedes de pronto ayudarnos allí un devocional? Y yo decía, son tragedias, ¿no? Tragedias. Y todos a veces tenemos tragedias con las que luchamos o lidiamos. La tragedia de perder un ser querido, la tragedia de una enfermedad, la tragedia de una quiebra económica, la tragedia a veces de esos hijos tan difíciles, ¿sí? De esos hijos que usted aconseja y hacen todo lo contrario. Pero usted dirá, uy, pero el pastor vino a hablar hoy solo de tragedias. No, le aseguro que esto va a terminar bien. Amén. Empecemos por lo difícil, ¿sí? Y ese personaje o ese libro al que me refiero que empieza con una tragedia es el libro de Ruth. Diga conmigo, Ruth. Ruth es uno de los dos libros en la Biblia que lleva por nombre mujer. Este de Ruth, ¿y sabe cuál es el otro? Esther. ¿Cómo se nota que ustedes sí estudian? ¿Sí? Esther. Ruth significa amistad, la que es amiga. ¿La que es qué? Entonces cuando tú empiezas a leer la historia de Ruth encuentras una historia trágica, porque la historia de Ruth, yo voy a tratar como de contextualizarlo un poco porque no tenemos pues como el tiempo para ponernos a propósito. ¿A qué horas empecé yo? A las 45, ¿cierto? No tenemos el tiempo suficiente para hacer la lectura del libro, pero sí es mi intención que esta mañana nosotros salgamos de este lugar con una idea general de este libro, entendiendo lo siguiente: todo el Antiguo Testamento nos presenta a nosotros un proceso pedagógico a través del cual podemos conocer a Cristo, al Espíritu Santo, al Señor. Amén. Por eso cuando venimos al Nuevo Testamento, o a esa orden de lo que algunos llaman el Nuevo Pacto también, nosotros encontramos, digamos, que la revelación de Cristo en todo su esplendor, pero todo el Antiguo Testamento nos fue mostrando ápices, nos fue dando puntaditas, nos fue mostrando cosas con respecto a Jesús. Por eso Ruth es un libro que nos muestra la redención. ¿Nos muestra qué?
es una analogía maravillosa de la relación entre Cristo y la iglesia, o entre el Espíritu Santo y la iglesia, y de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántos han sido redimidos por el Señor? Todos nosotros, ¿cierto? Entonces es una analogía maravillosa. Siempre el Antiguo Testamento tienes que abordarlo, mirando dónde está Cristo aquí, qué es lo que yo puedo ver de Cristo aquí. Y entonces el libro de Ruth empieza con una tragedia así. Érase una vez una familia de 4 personitas. El papá se llamaba Elimelech. ¿Cómo se llamaba? Elimelech. Y la mamá se llamaba Noemí. Yo creo que de esa hemos escuchado un poquito más, ¿cierto? Noemí. Y ellos tenían 2 hijos, Kelión y Malión. Eso suena como a una serie de Netflix, ¿cierto? Kelión y Malión. Ahí tiene 2 nombres para algún hijo suyo. Kelioncito y Malioncito. ¿Le gustó, cierto, pastora? Kelión y Malión. Y entonces ellos viven en un lugar que se llama Belén. ¿En dónde viven? Una vez más, ¿en dónde viven? Belén. Belén significa la casa del pan. ¿Qué significa Belén? Pero en Belén hay hambre. ¿Hay qué? Y entonces yo quiero aquí como ir desarrollando algunas ideas mientras vamos hablando. Y la primera idea que yo quiero que desarrollemos esta mañana es la falta de coherencia. ¿La falta de qué? Porque ellos viven en Betel, que significa la casa del pan, pero en Betel hay ¿qué? Hambre. ¿Hay qué? Por lo tanto ellos tienen que decidir irse de Betel hacia Moab, que era un pueblo aledaño, pero no pertenecía al pueblo de Israel. Ahí hay otra historia que contar. Así que Betel es la casa del pan y ellos tienen que irse, porque en Betel hay hambre. ¿En Betel qué hay? Pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. Tú eres una fuente de respuesta para la sociedad, porque en tu vida está el Espíritu Santo. Tú eres un punto de respuesta para tu familia y para tu casa, porque en tu vida está la presencia del Señor. Amén. En otras palabras, tú eres un Betel. Tú eres una casa donde hay provisión. Amén. Uno de los líos más terribles que está afrontando la iglesia moderna es que son Betel, pero no hay pan. Porque la iglesia tiene que traer respuestas a las necesidades que tiene la sociedad o el momento histórico que se esté viviendo. Amén. La iglesia tiene que tener respuestas, pero la iglesia hay muchas cosas que no tiene respuestas. Y es porque nosotros no vivimos un evangelio muchas veces coherente, un evangelio con sentido y un evangelio práctico. Es decir, no aplicamos la recomendación de Santiago cuando él nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. Y el Señor Jesús dijo: ¿a quién compararé? Aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica. Aquel que fue y edificó una casa sobre la arena y cuando vino la tormenta, la casa se derribó. Pero el Señor también dijo: ¿a quién compararé? Aquel que escuche mis palabras y las pone en práctica. Lo compararé a alguien que edifica su casa sobre la roca. Diga conmigo, la roca es Cristo. Y cuando vienen las tormentas, los tiempos difíciles, la casa se sostiene. ¿La casa se qué? Entonces, hermanos, este es un llamado que como creyentes nosotros tenemos que ser coherentes. ¿Tenemos que ser qué? Coherentes. Porque técnicamente, mi hermano, la gente más ubicada en el planeta tienen que ser los creyentes. ¿Sí o no? Porque usted tiene a Dios. ¿Sí o no? Porque la presencia del Señor está en su vida. Pero hermano, a veces en medio del fungir de la iglesia uno encuentra personas muy inestables, desubicadas, que no saben para dónde van. Y yo digo,
Eso sucede con un creyente que está empezando, pero estamos hablando de personas que muchas veces llevan décadas en el Evangelio y no se han ubicado, porque no hay coherencia. La narrativa del Evangelio tiene que ser coherente en nuestras vidas. Amén. Amén. Esta semana, ahora que estabas hablando de fútbol, sí, gracias a Dios no mencionaste a Nacional y no dijiste nada en contra del Atlético Nacional. Esta semana mi hijo estaba entrenando y entonces lo llamó un profesor y le dijo, quiero invitarte a que me acompañes a un partido. Pero resulta que mi hijo no pertenece a esa categoría y dentro del marco legal de ese torneo de la liga, eso no se puede hacer. Entonces el profesor le dijo a mi hijo, tranquilo que yo te paso con un carnet distinto. ¿Sí? Y entonces mi hijo se emocionó un poco porque a él le gusta jugar. Entonces él me preguntó y yo le dije, papi, tú no puedes hacer eso porque tú eres un hijo de Dios. La narrativa nuestra es que nosotros caminamos con la verdad porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por más que tú quieras ir a jugar y si el profe se enoja y se molesta, no lo podemos hacer porque nosotros somos gente honesta, porque Cristo está en nuestras vidas. Amén. Entonces, esa es una forma a través de la cual yo trato de graficarle cómo a veces hay personas que siendo Betel, en su vida hay hambre y hay escasez, porque no son coherentes con la palabra. Y como iglesia, mis hermanos, necesitamos coherencia. ¿Necesitamos qué? Hay una frase que se la adjudican a Martín Lutero y dicen que Martín Lutero decía, predica todo el tiempo y cuando sea necesario, habla. Así que Martín Lutero lo que estaba tratando de decir era que nuestra mayor predicación era nuestra vida. ¿Era nuestra qué? ¿Era nuestra qué? La primera vez que los creyentes fueron llamados cristianos fue en un pueblito que se llamaba Antioquía. Y es que cuando ellos llegaron allá, la gente vio que ellos se comportaban tan parecido a Cristo que los llamaron cristianos. ¿Los llamaron cómo? Porque en su forma de vida modelaban a Cristo. Y la iglesia lo que tiene que hacer es modelar a Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Amén. No solo es parecerse, tienes que ser. Amén. Y parecerse a Cristo a veces será tomar decisiones radicales, tomar posturas radicales, porque tú tienes a Jesús en tu vida. Amén. Entonces es un llamado en este sentido, hermano, a que seamos coherentes. En este caso, ellos estaban en Betel. Betel es la casa del pan. Belén, perdón, es la casa del pan, pero no había pan. Y entonces esta familia se va. ¿Tenemos allí forma de proyectar la Biblia? Tú me puedes regalar Ruth capítulo número 1 y podemos mirar el versículo número... Ok. El versículo número 3. Versículo número 2. Ruth capítulo número 1 y el versículo número 2. Ruth capítulo número 1 y el versículo número 2. Listo, voy a ir leyendo el texto. Dice, el hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Malón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí, pero Elimelech murió, el esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos ¿qué? Estos se casaron con dos mujeres moabitas. La una se llamaba Orfa y la otra se llamaba ¿cómo? Diga conmigo, Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malión y Quilión y Noemí se quedó viuda y sin qué. O sea que esta es la historia catastrófica que yo le digo.
Noemí se va con el esposo y sus 2 hijos para Moab, pero estando en Moab, muere el esposo de Noemí, ella queda viuda, los hijos se casan y también mueren estos hijos, así que esta mujer queda viuda y queda sin hijos y queda con sus 2 nueras. ¿Listo? ¿Estamos hasta allí? Entonces, trágica. Todos nosotros hemos vivido tragedias y tenemos, yo le aseguro que si esta mañana tuviéramos un espacio en el que lo llamáramos cuéntame tu tragedia o algo así, cada quien tendría la suya, ¿no? ¿Sí? Allá por allá alguien levantó la mano, sí, présteme el micrófono, yo cuento la mía. Todos tenemos una historia que contar, amén, pero sobre esa historia el Espíritu Santo viene para ayudarnos, amén. Ahora, está la tragedia de esta familia, pero también hay un punto de retorno. ¿Hay un punto de qué? Retorno. Idea número 1, falta de coherencia. Idea número 2, punto de retorno. ¿Punto de qué? Porque todos los problemas empezaron cuando esta familia se fue de Belén. Pero ahora hay un punto de retorno y está en el versículo número 22, Ruth capítulo número 1 y el versículo número 22. Dice, así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la moabita, y cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Amén. Porque Noemí se quedó sin sus 2 hijos, sin su esposo. Ahora quedó con sus nueras. Entonces Noemí dice, bueno, es tiempo de volver a Belén, porque esa es la casa del pan. Es el lugar donde yo siempre debía haber estado. Amén. Y entonces ella se va a devolver y cuando ella sale, sus 2 nueras salen detrás de ella, Orfa y Ruth. No, Noemí, nosotros nos vamos contigo, tenemos que estar a tu lado. Y Noemí les dice, vea, tranquilas, si el tema es que ustedes sienten un compromiso conmigo porque ustedes eran las mujeres de mis hijos, yo las absuelvo, ustedes quedan libres, ustedes pueden ir a hacer con su vida lo que ustedes quieran. Vaya, cásense, tengan hijos. Entonces Orfa dijo, estoy de acuerdo, me parece bien, y ella se volvió para su casa. Sin embargo, Ruth le dijo, no, Noemí, yo voy a estar donde tú estés y te voy a acompañar a donde tú vayas. Por eso Ruth, recuerde, significa ¿qué? Amiga. ¿Qué significa? Amiga. Significa amiga y significa amistad. Así que ellos vuelven a Belén. ¿A dónde vuelven ellos? La iglesia tiene que volver a Belén. La iglesia tiene que volver al punto donde produce soluciones. La iglesia tiene que volver al punto donde tiene respuestas. Amén. Pastor, ¿y eso cómo es? Sencillo. En tu trabajo tú eres la persona que resuelve porque tienes a Dios. Amén. ¿Sí o no? En tu estudio tú eres la persona que resuelve porque tienes al Señor en tu corazón. Amén. La gente que está alrededor tuyo te busca porque en ti hay un consejo, hay una palabra de bendición. ¿Usted no ha notado que hay gente que le dice, ay, yo hablo con usted y yo siento como una paz, siento como algo, como que usted tiene algo? Porque usted tiene a Dios, mi hermano. Usted es un Betel. Y el mero hecho de muchas personas solo conversar con usted son tocadas por el Señor. Porque usted es portador de buenas noticias. Usted es portador del Evangelio. Usted es portador de palabra de Dios. Así que cuando usted habla, en su boca hay una palabra de sabiduría, en su boca hay una palabra de consejo, de orientación, hay una palabra de revelación. Pero eso se aplica para todo. ¿Se aplica para qué? Para todo. Hermano, en su trabajo usted tiene que decirle, bueno, Espíritu Santo, yo necesito que tú me ayudes hoy. Y el Espíritu Santo, mira, cuando tú desarrollas esa amistad con el Señor, no como algo meramente de mi reunión a la que voy cuando asisto a congregarme, sino cuando tú vuelves tu relación con Dios como un todo, donde sabes que eres iglesia. Diga conmigo, iglesia. Y aquí entendemos que iglesia no es este lugar donde nos reunimos. Iglesia somos nosotros. Amén. Por eso eres iglesia mañana en tu casa, en el trabajo, en el colegio, en el estudio, en el deporte, donde quiera que estés, eres iglesia. ¿Eres qué? Yo ahora por la tarde voy a jugar fútbol, todos los domingos generalmente voy a jugar fútbol y pues no necesariamente los que van a jugar conmigo son creyentes. Y en el fútbol pegan patadas, empujan
hermano, y uno a veces allá se le quiere salir el viejo hombre. Pero yo no puedo olvidar que soy iglesia. ¿Soy qué? Y debo comportarme a la altura de la iglesia. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en tu vida siempre te va a hacer, mi hermano, más eficiente y más efectivo. Amén. En todo lo que tú vives, el Espíritu Santo te hace más eficiente y más efectivo. Amén. Por eso, todo lo que tú haces es bendecido por el Señor, porque el Señor coloca en ti una capacidad y una fuerza especial para que tú vivas la vida. Fíjate que tú a veces tienes problemas y mientras otros tienen esos mismos problemas se deprimen, entran en situaciones terribles, algunos incluso se quieren quitar la vida, pero tú tienes problemas y ¿qué haces tú? Vas a los brazos del Señor y le dices, Señor, mira, y tal vez lloras y te quebrantas y tú le dices, Señor, mira esta odisea que estoy viviendo, solo tú me puedes ayudar. Y tú empiezas a entender que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque el Señor estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Y tú sales de tu búsqueda o de tu conexión con Dios y dices, wow, siento algo especial. Tal vez la situación en sí no ha cambiado, pero siento esperanza. ¿Siento qué? Porque el Espíritu Santo te produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tú te sientes tranquilo y sabes que Dios está obrando en medio de la situación. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está obrando? Yo no sé cuál es su situación esta semana, pero yo quiero decirle que Dios está obrando en medio de la situación, porque tú eres un hijo, eres una hija de Dios y el Señor está a cargo de las cosas. El Señor está en gobierno de toda situación. ¿Usted puede decir amén? Dios está en gobierno. Así que ellas deciden volver a Betel, retornan, el lugar donde debe estar la iglesia. Tenemos que ubicarnos en la posición que debemos estar como iglesia. Tenemos que retornar al punto donde el Señor nos estableció y donde el Señor nos colocó como iglesia. Avancemos por favor al capítulo número 2, versículo número 1. Fíjese lo que sucedió. Ellos vuelven a Betel. ¿A dónde volvieron? Y mira lo que sucedió. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. ¿Cómo se llamaba este pariente? No lo pierda de vista porque es muy importante en la historia. El nombre Booz significa columna. ¿Qué significa? Significa el que sostiene. Significa el que lleva sobre sí el peso. Y Booz en esta historia tiene una conexión especial. Recuerde lo que le dije al principio. Siempre el Antiguo Testamento nos está revelando verdades de Cristo. ¿Verdades de qué? Así que Booz tiene una conexión especial con Cristo y con el Espíritu Santo, porque Cristo es el que nos sostiene. Amén. ¿Cuántos son sostenidos por Cristo? Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a sobrellevar las dificultades, a sobrellevar el peso. Somos sostenidos por el Señor. Amén. El otro día yo estaba orando y estaba meditando en esa palabra que dice que nosotros estamos en el hueco de la mano del Señor. ¿La ha leído? ¿La ha escuchado? Y yo siempre había pensado esa palabra como que el Señor nos carga en su mano. Amén. Y de repente yo empecé a imaginarme esa mano así cerradita, las dos manos. Y yo entendí que el Señor no solo nos carga, sino que también nos cubre. El Señor nos carga y nos cubre. El Señor te sostiene y te cubre. Una vez más, el Señor te sostiene en medio de tu situación, pero también te cubre. Dios te está guardando. Amén. Somos guardados por la mano preciosa del Señor. Y miremos, dice, Booz era un hombre, ahí mismo en el versículo número 1, rico e influyente de la familia de Elimelech. ¿Se acuerda quién era Elimelech? El papá de esta familia, el esposo de Noemí. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí:
permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga ¿qué? Bien. ¿Sí? Lo tiene allí, versículo número 2. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Así que este par de mujeres, hermano, llegaron a Belén, como decimos en el folclore nuestro, con una mano detrás y otra mano adelante. Llegaron vaciadas, llegaron sin nada. Así que encuentran dónde ubicar, qué sé yo, dónde quedarse, dónde dormir. No hay que echarle a la olla, no hay que comer. ¿Cómo solucionamos los problemas? Hay pobreza, venimos sin nada, ¿cómo resolvemos? Y esta mujer Ruth se levanta y dice, no, yo voy a ir a hacer algo. Voy a ir a ver cómo encuentro una respuesta. Tengo que moverme. Voy a ir a ver cómo trabajo. Voy a ir a ver cómo soluciono. Y entonces Ruth le dice a Noemí, déjame ir. Y aquí hay que decir, hermanos, que la iglesia necesita actuar. A veces la iglesia está pasiva en muchas cosas. A veces la iglesia quiere que Dios haga lo que la iglesia tiene que hacer. Y hay decisiones que tú debes tomar, mi querido, mi querida, que no tienes que estar esperando a que Dios lo solucione. Hay cosas que tú tienes que decir que no debes estar esperando a que Dios las diga, porque es responsabilidad tuya. ¿Es qué? Imagínese usted esta mañana en su cama, Señor, háblame si voy a la iglesia o no. ¿Usted qué sabía de eso? Que el lugar adecuado esta mañana era ¿dónde? Aquí. ¿Amén? ¿Sí? Pero así hay muchos creyentes, Señor, muéstrame. Son pasionales y emocionales. Pero hay cosas que tú sabes que tienes que hacer y sencillamente hay que hacerlas. ¿Amén? Entonces Ruth dice, hay que solucionar, y ella toma acción en el asunto. Ella dice, hay que resolver, tenemos que mirar cómo solucionamos este asunto. Y entonces Ruth se va. Y dice el versículo número 3, dice, Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de ¿qué? Aquí aparece algo maravilloso en la escritura. La ley decía que cuando se estaban cosechando, se estaban recogiendo las cosechas, los dueños de las fincas, llamémoslo finca, que es como un término que se asocia más a nuestro contexto cultural, los dueños de las fincas tenían que ir dejando algunos de los productos cuando cosechaban en el piso. ¿En dónde? Y si se les caía algo del bulto que estaban montando, no lo podían recoger. Porque había la oportunidad de que a esos campos entraran los pobres, los necesitados y los extranjeros para recoger lo que estaba allí. Y así había bendición para el dueño de la finca, había bendición para los que trabajaban, pero también había bendición para los necesitados. Maravilloso, ¿cierto? Porque es un principio que el Señor estableció allí para que hubiera bendición para todos, en medidas diferentes por supuesto, pero había para todos. Amén. Así que Ruth es una mujer que yo no sé cómo, lo escuchó, lo leyó, que sabía, pero ella sabía que existía esa ley y se fue y se metió a un campo a recoger. Hay temporadas en tu vida, porque ahora yo quiero decirte que tú estás en los campos del Señor. Amén. ¿Cuántos están en los campos del Señor? Digámoslo de esta forma, tú estás en la finca del Señor, tú estás en la hacienda del Señor. Amén. Tú estás en los campos que pertenecen al Señor. Tú estás en los campos donde el Señor levanta sus cosechas. Tú estás en los campos donde está la provisión del Señor. Tú estás en los campos donde está la bendición del Señor. Tú estás en los campos donde está la cobertura del Señor, donde está el cuidado del Señor. Tú estás en buenos campos, tú estás en buenos pastos. Amén. Este es un lugar que hace parte de la hacienda del Señor. Este es un lugar que hace parte de la finca del Señor. Aquí tú tienes bendición, aquí tú tienes verdes pastos, aquí tú tienes cosechas de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos están en los campos del Señor? Amén. Noemí dice, tenemos que volver a Betel,
porque en Betel están los campos del Señor. La iglesia tiene que volver a los campos del Señor, y los campos del Señor tienen que ver con que tú decidas caminar en la voluntad del Señor. Los campos del Señor tienen que ver con que tú decidas vivir para las expectativas del Señor. Los campos del Señor tienen que ver con que tú tienes que preguntarle al Señor cuáles son sus planes antes de pensar en los tuyos. Los campos del Señor tienen que ver con que cada mañana tú le digas: Señor, mira, tengo que hacer esto, lo uno, lo otro, tengo que ir allí, tengo que ir allá, tengo que solucionar esto y aquello, pero yo quiero vivir sometido bajo tu voluntad. Yo necesito, Espíritu Santo, tú que me guías a toda verdad y me enseñas todas las cosas, que este día tú me muestres cómo debo conducirme, qué debo hacer y qué no debo hacer. Necesito tu guianza. Amén. Los campos del Señor es que si tú vas a hacer un negocio, tú puedas decirle: Señor, yo tal vez sea muy hábil para los negocios, tal vez yo tenga capacidades especiales para ser un buen negociante, una buena negociante, pero yo quiero colocar este negocio en tus manos y quiero pedirte tu guianza. Y si es tu voluntad, que se haga, y si no es tu voluntad, Señor, que algo pase y que no suceda. Amén. Los campos del Señor es que nuestras familias se levanten, se reúnan en las casas y digan: querido Padre, esta casa te pertenece, esta familia te pertenece, este comedor te pertenece, esta alacena te pertenece. Vivimos para ti y queremos honrarte, queremos hacer tu voluntad. Los campos del Señor es que te metas a las habitaciones de tus hijos mientras duermes, les pongas las manos y digas: Señor, que tus planes cada día estén en el corazón de este hijo, de esta hija, que tú los guardes donde quiera que vaya, que ellos estén guardados en tu mano preciosa. Los campos del Señor, hermano, es que tú decidas dedicar tu vida completamente al Señor. Y al hacerlo, tú estarás caminando en la hacienda del Señor, donde hay bendición. Ruth llegó a los campos de Booz, y esos representan los campos del Señor. Son los campos donde vive la iglesia. Cuán maravilloso es el Salmo 23 del que hablábamos hace un momento. El Señor es mi pastor. ¿Puede ayudarme? Nada me ¿qué? Nada me falta. En lugares de delicados pastos, ¿me hace qué? Ahora, observe que todo ese salmo se desarrolla bajo la conciencia de que se está en un desierto. ¿De que se está en dónde? Porque el Señor, en muchas ocasiones atravesamos nosotros esas temporadas que son desérticas, pero siempre hay verdes pastos a los que Él nos guía y nos provee. Amén. Entonces, no importa cuál sea su desierto, siempre el Señor proveerá verdes pastos para ti, porque en los campos del Señor siempre hay bendición. Los campos del Señor siempre son muy grandes. Pero cuando tú caminas con el Señor hay un proceso. Diga conmigo: proceso. Una vez más, proceso. En la vida hay procesos y hay eventos. A la gente le gustan los eventos, a Dios le gustan los procesos. Me explico. Tú vas a una fiesta de grado o a una graduación. Eso es un evento. Y la gente allí está, hacen el brindis, qué sé yo, comparten una comida y todos la pasan dichoso. Pero nadie sabe lo que hay realmente detrás de ese grado, de la persona que se graduó. Trasnocho, estudio, renuncia, muchas cosas. Ese fue el proceso. ¿Ese fue el qué? La gente, todos les encanta el evento. En el evento todos quieren aparecer en la selfie, pero pocos quieren vivir procesos. Y en el Señor tú vives procesos. ¿Tú vives qué? Porque algunas personas quieren ya estar como en el glamour del evento, pero Dios va a trabajar en nosotros, mis queridos, haciendo procesos. ¿Haciendo qué? Y miremos un poco, pensemos en esos procesos. En el capítulo número 2, allí por favor el versículo número 4, mire lo siguiente. Dice: en eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga, respondieron ellos. ¿Sí? ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz, versículo 5. Al capataz de los segadores. Versículo 6. ¿Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí?, le contestó el capataz. Versículo 7. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores, y no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta que ha venido a descansar un rato en el cobertizo.
Así que Ruth, que estaba con un momento difícil, con una mano detrás y otra adelante venía, ella viene a recoger lo que recogen los necesitados. Ella viene a recoger lo que recogen los pobres. Ella viene a recoger lo que recogen los extranjeros. Y hay un momento en tu caminar con el Señor que tendrás que recoger como recogen los necesitados. Y tendrás que recoger como recoge el pobre o recoger como recoge el extranjero. Tú quisieras ser el dueño de la hacienda. Tú quisieras ser el dueño de la cosecha. Pero tienes que atravesar temporadas donde recoges estrictamente lo necesario, no lo suficiente. No sé si yo me estoy haciendo entender esta mañana. Pero hay temporadas donde tú vas con ras con ras en tu vida, donde tú quieres más. Pero solo hay una medida y tienes que ser fiel. Y eso sucede también para los que hemos sido llamados al ministerio. Es una medida. Y tienes que perseverar con esa medida. Lo cierto es que siempre en los campos del Señor, mis queridos, hay provisión. En una medida o en otra, pero siempre hay provisión. Y ninguno de ustedes puede decir que el Señor les ha abandonado. Ninguno de ustedes puede decir que Dios les dejó. Han atravesado situaciones con pequeñas medidas, donde han tenido que trabajar de sol a sol, esforzarse. Algunos han derramado lágrimas en medio de sus luchas y sus presiones. Pero siempre Dios ha sido fiel, mis hermanos. Una vez más, siempre Dios ha sido fiel, porque la bondad del Señor está sobre nuestras vidas. Así que aquí está Ruth en el proceso, recogiendo lo poco, porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone ¿sobre qué? Sobre lo mucho. Pero tienes que aprender en el proceso, porque es en el proceso donde se aprende a valorar la cosecha. Es en el proceso donde se aprende a valorar cómo funciona la cosecha, cómo se desarrolla la cosecha y también el precio que tiene la cosecha. Y es un proceso. ¿Es qué? Ahora, fíjese lo que sucede en el versículo número 8. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te ¿qué? Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan ¿qué? Así que ella entró siendo una extranjera, alguien que nadie conocía, y pensando, llevando ese peso, además de que era moabita y podría ser rechazada por ser moabita. ¿Por qué rechazada? Porque era extranjera. Y la descendencia de los hijos de Moab no era muy grata para los israelitas, porque Moab fue el hijo que lo engendró estando borracho con una de sus hijas. Entonces, esa descendencia no era muy querida en Israel. Esta chica estaba como en una especie de maldición. Pero no se asuste, porque así mismo estábamos usted y yo hasta que nos encontramos con Cristo para ser redimidos por su preciosa sangre. Amén. Y ahora Booz le dice: tranquila, tú puedes quedarte aquí. Eres aceptada, eres recibida. Usted y yo hemos llegado, mis hermanos, a la familia del Señor. Y hemos sido aceptados y hemos sido recibidos por el Señor y hemos sido acogidos en sus campos. Amén. Y el Señor nos dice: bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes son bienvenidos a las manos del Señor? Con ese Dios que tiene un plan perfecto. Ahí vamos en el proceso. Ya usted tiene que revisar en qué punto del proceso está. Lo que quiero decirles es que Dios está trabajando allí en medio de ese proceso. Amén. Y analice este versículo, que quizás es el versículo que más ha marcado mi vida de este libro de Ruth. Es el versículo número 12. Booz le dice a Ruth, le dice: que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague ¿con qué? Con creces. Fíjese lo que Booz le dice a Ruth.
que el Señor, bajo cuyas alas, bajo cuyas ¿qué? El Señor te recompense. Porque Booz entendió que Ruth había venido a refugiarse realmente en los brazos del Señor. Vino bajo las alas del Señor. Ruth vino bajo la gracia del Señor a refugiarse allí. Y es el lugar donde usted y yo nos hemos refugiado. Pero mire lo que sucede, por favor, versículo número 14. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió y quedó satisfecha. ¿Y hasta qué? Diga conmigo, hasta sobró. Camina fiel con el Señor, porque algún tiempo estarás ras con ras, pero en algún momento el Señor va a permitir que te sobre. Amén. Porque la bendición del Señor es sobreabundante, pero tienes que ser fiel en el proceso que estás caminando. Y el versículo número 15 dice: después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criadas: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien dejen caer algunas espigas de las manos para que ella las recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer, y luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 ¿qué? La cargó de vuelta al pueblo, y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermano? Recuerde que Ruth, ¿qué representa? La iglesia. ¿Qué representa Ruth? Aquí vemos una Ruth, hermano, que empezó recogiendo por ahí lo que quedaba. Ahora ya está sentada a la mesa comiendo con el dueño de la hacienda, y ahora el dueño dice: dejen que ella recoja libremente. Incluso dejen caer algunas espigas para que ella pueda llevar de más tranquilamente. Porque en la medida que tú avanzas con el Señor, siendo fiel al Señor, en el proceso del Señor, caminando en los campos del Señor, caminando en la parcela del Señor, caminando en la hacienda del Señor, tu bendición poco a poco va a ir creciendo y se va a ir estabilizando. Por favor, sépase que cuando yo hablo de la bendición, no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de la integralidad, de lo que significa la provisión y la prosperidad que el Señor trae para nosotros. Y eso tiene que ver con nuestra salud física, emocional, espiritual, y tiene que ver con la provisión en todas las áreas que el Señor suple a nuestras vidas. Amén. Así que yo quiero decirte que estés tranquilo, porque tú estás en los campos del Señor. Tal vez en una medida que todavía no es la que tú esperas, pero vas a ir creciendo poco a poco. Sigue adelante, sigue caminando con el Señor. Sigue marchando en fidelidad, sigue congregándote, sigue buscando en la palabra, sigue creciendo como discípulo del Señor, sigue avanzando, porque en la medida que tú avanzas vas a ver la gracia y el amor del Señor sobre tu vida de una manera especial y sobrenatural. Pero no pierdas de vista que en los campos del Señor hay un proceso y hay formación. ¿Hay qué? ¿Hay qué? Por eso una de las frases que se usa cuando conocemos al Señor es que tenemos un nuevo nacimiento. ¿Un nuevo qué? Y ese nuevo nacimiento implica que somos bebés, y que si somos bebés un día seremos infantes, y que si somos infantes un día seremos jovencitos, y luego más jóvenes, y luego adultos. Y esa adultez implica madurez, pero es un proceso. ¿Es un qué? Esta es una iglesia que el Señor tiene en sus campos maravillosos y está en el proceso. ¿Está en qué? ¿Está en qué? Y allí han estado, hermano, ustedes de la mano preciosa del Señor. Y poco a poco el Señor irá dejando caer las espigas que Él considere en su momento. Amén. Amén. Mientras vamos creciendo en el llamado del Señor. Ojo que crecer no tiene que ver con que hayan más personas. El crecimiento del Señor es integral. ¿Es qué? ¿El crecimiento de qué? Es integral. En el Señor no se crece así como nos han enseñado a nosotros, como una pirámide. No, en el Señor se crece en forma de cubo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dijo que Cristo es la piedra angular. ¿Cristo es la piedra qué?
y la piedra angular era un cuadrado con fundamentos y la piedra angular era una esquina. Amén. El crecimiento en el Evangelio es diferente. El crecimiento en el Señor también es hacia el fondo. ¿Es cómo? Porque los árboles más poderosos son los que tienen raíces más profundas. Los que se llevan un vendaval y eso tienen raíces superficiales, aunque sean muy aparentes. Pero en el Señor tú creces hacia el fondo, tú echas raíces. Amén. Y entonces terminemos con el capítulo número 4, versículo número 13, para que usted vea esta última imagen y nos vamos. Capítulo 4, versículo número 13. Así que Booz tomó a Ruth. ¿Y qué pasó con Booz y Ruth? Así que Booz tomó a Ruth y ¿se qué? Ayúdeme por favor una vez más. Así que Booz tomó a Ruth y ¿se qué? Casó con ella. ¿Qué pasó con este par de muchachos? La miserable, la pobrecita, la que estaba en maldición, la viuda, la que perdió a su esposo, la que era moabita, la que entró recogiendo como la pobre, como la necesitada, como la extranjera, ahora se casó con el dueño de la hacienda. O sea que ahora ella es dueña ¿de qué? De la hacienda también. Amén. Cásate con Cristo. Nosotros somos la esposa del Cordero. Cásate con Cristo. Comprométete con Él, mi hermano, mi hermana, hasta los tuétanos. Porque cuando te comprometes con el Señor, todos los campos están dispuestos para ti también. Amén. Y fíjese lo que dice, se casó y cuando se unieron el Señor le concedió quedar en embarazo, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí. ¿Padre de quién? O sea, que esta muchacha, Ruth, terminó siendo algo así como la bisabuela del rey ¿qué? Una moabita que no tenía arte ni parte en el reino, termina siendo parte de la genealogía de David. Y cuando tú lees allá las genealogías, creo que es en el Evangelio de Mateo, ahí aparece Ruth, bien pinchada, como la bisabuela del rey David. Yo quiero decirte esta mañana que Dios tiene planes especiales contigo y que tal vez nosotros como iglesia hemos sido como esa moabita que no tenía nada, que su vida era un desastre, que su vida era un fracaso. Pero un día entramos a los campos del Señor. ¿Cuánto están los campos del Señor? Trabajando, luchando, esforzándonos, creyendo en la voluntad del Señor, perseverando en la fe, abrazando la bendita esperanza. Amén. Y estamos comprometidos con el Señor. ¿Cuántos están comprometidos con el Señor? Por eso hay bendición para ti y para tu casa, porque tú estás comprometido con el Señor. Amén. Demos un aplauso al Señor esta mañana, por favor. Y usted ora conmigo un momento. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, por hablarnos, por enseñarnos. Gracias, porque así como tú tomaste a Ruth, Señor, de una situación catastrófica, tú le llevaste, Señor, a tiempo de bendición, a tiempo de provisión, a tiempo de restitución y a tiempo de restauración. Y así sucede con nosotros. Tú nos has tomado en tu mano preciosa y nos has traído a tiempo de bendición, a tiempo de restitución y a tiempo de restauración. Yo levanto una oración en esta mañana, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar. Y te pido que ellos puedan ver, Señor, la manifestación tuya en los campos que tú les has colocado. Bendigo la vida, Señor, de Daniel, de su familia.
Bendigo la vida de todos los que están colaborando en el ministerio en este tiempo. Y yo te pido que todos ellos puedan ver fielmente, Señor, cómo tú los has traído a los campos y cómo están esforzándose y están labrando. Y poco a poco la medida irá creciendo, Señor, de una forma maravillosa y sobrenatural, en la medida que ellos continúen comprometidos contigo, Señor. Y que la bendición tuya se manifieste en todas las áreas, Señor, de la iglesia, en el área de la salud, en el área de sus trabajos, en el área del estudio, los que están estudiando, en el área de la economía, en el área de las familias, Señor, del buen desarrollo de las familias. Que tu bendición integral esté allí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, muchas gracias por este ratico, por tomarse su tiempo, por escuchar y mediten en esta palabra. Tarea, leas el libro de Ruth completico. Son solo 4 capítulos. Amén. ¿Listo, Dani?